Te contaron que la historia terminó con la resurrección, pero no terminó ahí. Durante 40 días completos, después de volver a la vida, Jesús caminó entre los suyos y enseñó a sus discípulos más cercanos. 40 días. Y aún así, la mayoría de los cristianos no podría citar ni una sola frase de lo que supuestamente dijo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque, según esta historia, esas enseñanzas fueron apartadas, recortadas y dejadas fuera de las Biblias que llegaron a dominar Occidente. Y antes de que sigas, quiero pedirte algo. Si esto te intriga, aunque sea un poco, deja un me gusta y suscríbete, porque lo que viene no es el típico relato que escuchas en una clase dominical. Y además, te voy a pedir hacer una pregunta simple. ¿Estás dispuesto a escuchar una versión de la historia que podría incomodarte? Porque aquí está el giro. Dicen que esas palabras no pudieron desaparecer del todo, que quedaron guardadas en manuscritos antiguos, protegidos lejos de los centros de poder, en las tierras altas de Etiopía. Manuscritos escritos en una lengua antigua que muy poca gente fuera de allí sabe leer con soltura. Y la idea es esta: si alguna vez alguien encontrara esos textos y los leyera con calma, entendería por qué, durante siglos, ciertas autoridades religiosas habrían preferido que nadie los tomara en serio. Según este relato, lo más inquietante no es solo lo que Jesús habría enseñado, sino lo que habría anticipado. No advertencias vagas para un futuro lejano, sino descripciones que suenan demasiado parecidas a lo que vemos hoy. Fe convertida en espectáculo, gente usando el nombre de Jesús como marca, y corazones vacíos detrás de símbolos brillantes. Si esto te parece exagerado, quédate, porque la historia no dice algún día, dice cuando llegue el tiempo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuántos libros crees que tiene la Biblia? Si respondiste 66, estás en lo correcto, en parte, porque esos 66 son los del canon protestante, el que usan la mayoría de cristianos occidentales. Pero esta versión insiste en algo que casi nunca se dice en voz alta. Ese número no cayó del cielo. Fue una decisión humana, tomada por líderes con influencia, en contextos donde también existían disputas, política y poder. Y aquí entra Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope, según se cuenta, conserva una Biblia con 81 libros, no 66, 81. Eso significa 15 textos más que, para esta narrativa, han estado presentes durante casi 2000 años en comunidades etíopes, mientras gran parte del mundo cristiano ni siquiera sabía que existían. La historia retrocede hasta el IV siglo, cuando misioneros sirios llegaron al reino de Aksum, en lo que hoy llamamos Etiopía, llevando consigo una gran colección de escritos sagrados. No solo cartas y evangelios, sino relatos visionarios, textos de advertencia y documentos atribuidos a enseñanzas posteriores a la resurrección, justo cuando Roma consolidaba su influencia religiosa y política. Y entonces aparece la gran acusación, que al revisar estos escritos, algunos líderes en Occidente consideraron que ciertos textos eran demasiado difíciles de controlar, demasiado intensos, demasiado capaces de hacer que la gente cuestionara la autoridad, y por eso fueron apartados. Pero Etiopía, dice el relato, era diferente, aislada por montañas, con un desarrollo religioso propio, sin obedecer las mismas decisiones externas. Así que guardó lo que otros descartaron y lo protegió durante siglos. Durante esos 40 días, según esta versión de la historia, Jesús no simplemente apareció para despedirse o repetir lo que ya había dicho antes. Permaneció con sus discípulos, habló largamente con ellos y les explicó cosas que, supuestamente, nunca llegaron a enseñarse de forma abierta en las iglesias. En el libro conocido como Mashafakan, o Libro de la Alianza, se afirma que esas semanas fueron el momento más intenso de su enseñanza. No era el Jesús silencioso y apacible que muchos imaginan, sino una figura que hablaba con una autoridad directa, firme, sin rodeos, como alguien que sabe que está por marcharse y no tiene tiempo para suavizar el mensaje. En esos textos, Jesús les dice a sus seguidores que su tarea no es conquistar territorios, ni ganar poder político, ni construir jerarquías religiosas. Les deja claro que el reino de Dios no avanza con ejércitos, ni con leyes, ni con títulos. La única fuerza real, insiste, es el Espíritu, y luego señala algo que resulta incómodo incluso hoy. Lo que ocurre dentro del corazón de una persona es infinitamente más importante que cualquier edificio sagrado, ritual o ceremonia externa. Detente un momento a pensar en eso. Según esta enseñanza, los templos, las tradiciones y las estructuras religiosas no son el centro, son secundarios. Lo esencial es la transformación interior. Y justo después, el tono cambia. Jesús, siempre según estos textos, advierte que sus palabras serán distorsionadas, que su nombre será usado como herramienta de beneficio personal, que llegará un tiempo en el que multitudes hablarán de él, construirán grandes iglesias en su honor y se colgarán símbolos religiosos, pero por dentro estarán vacíos. El mensaje, tal como se presenta, es claro. Se levantarán templos de piedra y de oro, mientras se olvidará que el verdadero templo es el alma humana. Y aquí
la historia hace una pausa inquietante, porque no está hablando de un futuro abstracto, está describiendo un patrón, líderes religiosos envueltos en escándalos, mensajes espirituales convertidos en productos, fe mezclada con dinero, poder e influencia. Lo que supuestamente se dijo hace 2 milenios suena demasiado parecido a lo que vemos ahora, pero no se queda ahí. Jesús, según este relato, habla de conflictos que se librarán usando su nombre como bandera. Habla de un tiempo en el que las mentiras serán celebradas como verdades y la verdad será rechazada como si fuera una amenaza. Y entonces pronuncia una frase que destaca por su dureza y su paradoja. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no haciendo ruido, sino en silencio. La interpretación que ofrece esta tradición es provocadora. Los verdaderos seguidores no serían los más visibles ni los más ruidosos. No serían quienes ocupan escenarios ni quienes venden mensajes religiosos. Serían personas anónimas, discretas, muchas veces ignoradas, que viven su fe sin aplausos mientras otros se benefician del nombre que dicen defender. Y según esta narrativa, lo más fuerte todavía estaba por venir, porque después de advertir sobre corrupción y falsedad, Jesús habría mostrado a sus discípulos visiones destinadas a dejar una marca profunda. Visiones no para satisfacer la curiosidad, sino para mostrar que las acciones tienen consecuencias, no como teoría, sino como realidad. Por eso dicen, algunos textos resultaron demasiado incómodos para quienes preferían una fe sin confrontación, sin responsabilidad real. De acuerdo con esta historia, Occidente prefirió no leer demasiado esas descripciones, mientras que Etiopía decidió conservarlas, y al hacerlo preservó una versión del mensaje cristiano donde la forma en que una persona trata a los demás, sobre todo a los más vulnerables, importa más que cualquier discurso. Según esta tradición, después de esas advertencias, Jesús lleva a uno de sus discípulos más cercanos a un lugar apartado, lejos de la multitud. No lo hace para tranquilizarlo, sino para mostrarle algo que, según estos textos, muy pocos estaban preparados para ver. No se trata de un espectáculo ni de una historia para asustar por placer. Se trata de un mensaje directo. Las decisiones humanas importan y tienen consecuencias que no se pueden borrar con palabras bonitas. Las visiones que se describen no son simples imágenes de castigo, sino escenas simbólicas que buscan dejar claro un punto central. La injusticia, la mentira y la explotación no desaparecen por llamarse religiosas. Los que usan su posición para oprimir, los que manipulan la verdad para su propio beneficio, los que se aprovechan del débil mientras hablan de Dios, quedan expuestos. No se enfatiza el horror por sí mismo, sino la justicia. La idea es que nadie puede esconderse detrás de un título sagrado para evitar la responsabilidad de sus actos. Y aquí aparece una de las razones, según esta narrativa, por las que muchos líderes habrían preferido que estos textos no circularan, porque no acusan al pecador abstracto, al otro, sino al poderoso, al juez corrupto, al líder que se vende, al rico que se aprovecha del pobre. Es un mensaje que incomoda cuando una religión se mezcla con el control y el privilegio. Pero lo más interesante es que estos escritos no se quedan atrapados en el miedo ni en el castigo. Después de las visiones, el mensaje vuelve a mirar hacia adelante. Habla del futuro, habla de un tiempo final, no entendido como un apocalipsis cinematográfico, sino como una etapa en la que la fe se volverá superficial. Un tiempo en el que las palabras religiosas estarán por todas partes, pero el amor auténtico será raro. Un tiempo en el que creer será más una actuación que una transformación real. Según estos textos, en ese mismo periodo ocurrirá algo inesperado. La voz de Jesús no volverá a sonar desde los centros de poder. No vendrá de grandes templos, ni de líderes famosos, ni de instituciones respetadas. Vendrá desde los márgenes, desde lugares olvidados, desde personas que no tienen prestigio ni autoridad, desde quienes han sido descartados, ignorados o silenciados. La lógica se invierte por completo. Si alguien quiere encontrar la fe viva, no debe mirar hacia arriba, sino hacia abajo, no hacia los tronos, sino hacia los que sufren, no hacia quienes hablan más fuerte, sino hacia quienes apenas tienen voz. Y aquí la historia vuelve a señalar a Etiopía como símbolo, un lugar que durante siglos fue ignorado por el cristianismo dominante, pero que, según esta versión, conservó textos que hablan justamente de eso, de un Dios que se manifiesta lejos del poder. También se describe una enseñanza sobre la lucha espiritual, no una guerra con armas ni estrategias políticas, sino una lucha interior. Jesús, según estos escritos, enseña que el verdadero conflicto ocurre dentro de la persona y que la herramienta principal no es la violencia ni el control, sino una forma de oración profunda, no repetición de fórmulas, sino una vida entera convertida en oración. El silencio, dicen, puede decir más que 1000 sermones. Esta idea resulta peligrosa para cualquier sistema que necesita intermediarios, porque si cada persona puede conectar directamente con lo divino, entonces el control se debilita. Ya no hay monopolio espiritual, ya no hay puertas exclusivas. Cada ser humano se convierte en un espacio sagrado.
muerto. Y aquí el discurso se vuelve aún más profundo. Estos textos hablan de la vida y la muerte de una forma distinta. Dicen que el mayor peligro no es que el cuerpo muera, sino que el espíritu se apague mientras la persona sigue respirando. Gente que camina, trabaja y habla, pero que por dentro está vacía, desconectada, sin sentido. Eso, según esta enseñanza, es la verdadera muerte. La pregunta implícita es incómoda. ¿Cuántas personas están vivas por fuera, pero muertas por dentro? ¿Cuántas rutinas, incluso religiosas, se realizan sin conciencia, sin amor, sin presencia real? Según esta línea de pensamiento, los textos etíopes avanzan todavía más y se adentran en preguntas que no suelen escucharse en sermones comunes. Preguntas sobre el origen de la realidad, sobre por qué el mundo es como es y sobre el lugar del ser humano dentro de todo eso. Aquí es donde el relato se vuelve incómodo para muchas teologías tradicionales, porque deja de ofrecer respuestas simples y empieza a plantear una visión mucho más profunda y exigente. Estas escrituras afirman que Jesús habló de dos formas de existencia, una externa, visible, material, y otra interna, invisible, espiritual. La externa es la que todos conocemos, el cuerpo, el mundo físico, el paso del tiempo. La interna, en cambio, es la conciencia, el espíritu, aquello que no envejece ni se desgasta de la misma manera. Según esta enseñanza, el error no es vivir en el mundo material, sino creer que eso es todo lo que existe. Aquí aparece una idea que recuerda a corrientes antiguas muy polémicas, la noción de que el mundo visible no es la realidad última, no necesariamente algo malo, pero sí incompleto, una sombra, una copia imperfecta de algo más profundo. En este marco, Jesús no habría venido solo a perdonar errores morales, sino a despertar a las personas, a sacarlas de una vida vivida en automático, desconectada de su origen espiritual. El problema, dice esta tradición, es que mucha gente confunde estar viva con simplemente existir, comer, trabajar, repetir rutinas, incluso rezar, sin verdadera conciencia. Eso es lo que se llama muerte espiritual, una vida sin conexión interior, sin propósito, sin transformación. Y esto, según el texto, es más trágico que la muerte física, porque impide que el espíritu recuerde quién es. Estas ideas fueron asociadas durante siglos con movimientos considerados peligrosos, no porque promovieran el mal, sino porque no podían ser controlados fácilmente. Si el conocimiento espiritual no depende de una institución, si la conexión con lo divino no requiere permisos ni intermediarios, entonces el poder religioso pierde su posición central. Esa fue, según esta historia, una de las razones por las que estas enseñanzas fueron marginadas o etiquetadas como heréticas en muchos lugares. Aún así, los textos etíopes insisten en que Jesús no vino a destruir el mundo ni a rechazar lo material, sino a reordenar prioridades, a recordar que el ser humano no es solo carne, nombre y estatus, sino algo mucho más profundo, y que la verdadera transformación no se nota primero afuera, sino dentro, no en lo que se muestra, sino en lo que se vive cuando nadie está mirando. Este mensaje se conecta con una última advertencia. Se dice que Jesús habló de un tiempo en el que la religión sería omnipresente, pero la fe auténtica sería escasa, donde habría discursos espirituales por todas partes, pero poca compasión real, donde la gente sabría las palabras correctas, pero no viviría lo que esas palabras significan. Y en ese contexto, la verdadera experiencia espiritual surgiría en lugares inesperados, no entre quienes presumen respuestas, sino entre quienes hacen preguntas sinceras, no entre los satisfechos, sino entre los quebrados, personas que, al tocar fondo, ya no pueden sostener máscaras ni rituales vacíos y se ven obligadas a buscar algo real. Ahí, dicen estos textos, el espíritu se manifiesta con más fuerza. El reino de Dios, según esta enseñanza, no es un lugar al que se viaja después de morir, ni una institución que se construye con piedra. Es una realidad interior, accesible aquí y ahora. Cuando la persona despierta, cuando deja de vivir desde el miedo, la ambición o la apariencia, y comienza a vivir desde la verdad y el amor. Para entender por qué Etiopía ocupa un lugar tan singular en esta historia, hay que mirar su recorrido con calma. No se trata solo de geografía, sino de identidad. Etiopía es una de las civilizaciones más antiguas que siguen existiendo sin interrupción. Mientras imperios aparecían y desaparecían, mientras fronteras se movían y culturas enteras eran absorbidas o borradas, Etiopía mantuvo una continuidad poco común. Y esa continuidad también se reflejó en su forma de vivir la fe. Según esta tradición, el cristianismo llegó a Etiopía muy temprano, alrededor del cuarto siglo, cuando en gran parte del mundo todavía era una religión perseguida o discutida. Para cuando Europa comenzaba apenas a organizar sus estructuras eclesiásticas, Etiopía ya se consideraba una nación cristiana. Eso significó que su fe se desarrolló sin pasar por muchos de los procesos que marcaron al cristianismo occidental más tarde. No fue moldeada por grandes concilios imperiales, no fue redefinida por
por reformas políticas. No se vio forzada a elegir bandos en divisiones que nacieron lejos de sus montañas. En lugar de eso, se apoyó en los textos que había recibido y los transmitió de generación en generación. Escritos copiados a mano, leídos en comunidades pequeñas, protegidos como algo sagrado, no como herramientas de poder. Aquí aparece una idea clave de esta narrativa. Mientras en otros lugares la fe se fue institucionalizando, volviéndose cada vez más jerárquica, en Etiopía permaneció más ligada a la memoria, a la tradición viva, al sentido de fe. Custodia. No se veían como innovadores ni como reformadores, sino como guardianes. Guardianes de textos, de relatos, de una forma de entender lo sagrado que no dependía de validación externa. La lengua también jugó un papel importante. El uso del ge'ez, una lengua antigua casi desconocida fuera de Etiopía, creó una barrera natural. Incluso si alguien hubiera querido intervenir o censurar esos escritos, no era sencillo hacerlo. No eran textos fácilmente accesibles ni comercializables. Existían dentro de una comunidad que los entendía como herencia espiritual, no como material para debate público. Esta combinación de aislamiento relativo, continuidad cultural y sentido de responsabilidad ayudó a que ciertos escritos sobrevivieran donde otros desaparecieron. No necesariamente porque fueran considerados peligrosos, sino porque nunca dejaron de ser considerados valiosos. Y eso cambia por completo la narrativa. No se trata solo de textos perdidos y luego recuperados, sino de textos que nunca se perdieron para quienes los cuidaban. Cuando uno mira esta historia desde hoy, el impacto no está solo en el contenido de los libros, sino en la pregunta que plantean. Si existen múltiples tradiciones cristianas, cada una con textos, énfasis y prácticas distintas, entonces la fe no es un bloque rígido, es algo vivo, transmitido, interpretado, encarnado de formas diferentes según el lugar y el tiempo. Eso obliga a replantear muchas certezas, no para descartarlas todas, sino para entender que lo que conocemos no es necesariamente todo lo que existe, que hay capas, voces, corrientes que quedaron al margen del relato dominante, y que escucharlas no significa abandonar la fe, sino tal vez profundizarla. Desde esta perspectiva, los textos etíopes funcionan como un espejo. No dicen simplemente esto es lo que faltaba, sino esto es lo que podrías haber olvidado. La importancia de la transformación interior, la sospecha hacia una fe reducida a apariencia, la advertencia constante sobre el peligro de confundir autoridad con verdad. Y así la historia vuelve al presente, no como una acusación directa, sino como una invitación incómoda. Si estas ideas sobreviven desde hace casi 2 milenios, si vuelven a resonar hoy con tanta fuerza, tal vez no sea porque hablen del pasado, sino porque hablan de nosotros, de cómo creemos, de por qué creemos, y de si estamos dispuestos a mirar más allá de lo que siempre nos dijeron. Llegados a este punto, la historia deja de ser solamente un relato antiguo y se convierte en una pregunta dirigida directamente al presente, porque si todo esto es cierto, o incluso parcialmente cierto, entonces obliga a replantear cómo se entiende la Biblia, la fe y la autoridad espiritual hoy, no como un ataque, sino como una revisión honesta. Estos textos no dicen que la Biblia occidental sea falsa, sino que es incompleta, que es una selección dentro de una tradición mucho más amplia, compleja y diversa de lo que normalmente se admite. Desde esta perspectiva, la Biblia no aparece como un libro único que descendió terminado desde el cielo, sino como una biblioteca formada con el paso del tiempo. Escritos elegidos, copiados, discutidos, aceptados o rechazados por comunidades humanas reales, con contextos históricos concretos, preocupaciones doctrinales y en algunos casos intereses claros. Cada rama del cristianismo conservó lo que consideró esencial. Los protestantes un conjunto, los católicos otro, los ortodoxos otro, y Etiopía, fiel a su camino, conservó más que nadie. Esto no significa que una tradición sea mejor que otra, significa que cada una cuenta una parte de la historia, y cuando solo se escucha una versión, se corre el riesgo de confundir esa parte con el todo. Los textos etíopes recuerdan algo que muchas veces se pierde, que la fe cristiana original tenía un fuerte componente místico, experiencial, profundamente interior. No se trataba solo de creer ciertas ideas correctas, sino de transformarse desde dentro. Por eso estas enseñanzas ponen tanto énfasis en el corazón, en la conciencia, en la vida interior. Y por eso también son incómodas, porque una fe centrada en la transformación personal no se puede medir fácilmente, no se puede exhibir, no se puede convertir en espectáculo, no genera aplausos ni control, exige honestidad, coherencia y silencio. Y eso es mucho más difícil que repetir palabras correctas. La narrativa vuelve una y otra vez a la misma advertencia. Cuando la fe se convierte en actuación, pierde su fuerza. Cuando se transforma en identidad social, en símbolo externo, en marca cultural, deja de cumplir su función principal. Y esa función, según estos textos, no es dar poder, sino despertar
despertar, no es dominar, sino liberar. No es elevar a unos pocos, sino recordar a todos quienes son. También hay un llamado implícito a la responsabilidad personal. Si el reino de Dios está dentro, entonces nadie puede vivir la fe por otro. No basta con pertenecer a una institución o repetir una tradición heredada. Cada persona debe enfrentarse a su propia vida interior, a sus motivaciones, a sus miedos, a su capacidad de amar. Esa es la parte más exigente de este mensaje y también la más universal. Al final, esta historia no obliga a aceptar cada texto como palabra literal de Jesús. Incluso reconoce que no es posible comprobarlo históricamente, pero plantea algo igual de importante, que existen formas de cristianismo que fueron marginadas no porque fueran irrelevantes, sino porque eran difíciles de integrar en estructuras de poder, y que recuperar esas voces no significa abandonar la fe, sino recordar su raíz más profunda. Todo esto conduce a una última reflexión. Si estas enseñanzas han sobrevivido tantos siglos, protegidas en silencio, copiadas a mano, transmitidas y sin campañas ni imperios, quizá no lo hicieron por casualidad. Tal vez siguen ahí porque siguen teniendo algo que decir, no sobre cómo construir iglesias más grandes, sino sobre cómo vivir con más verdad, no sobre cómo ganar debates, sino sobre cómo despertar por dentro. Y entonces la pregunta ya no es histórica, sino personal. ¿Qué haces tú con esta información? ¿La descartas como una curiosidad más? ¿La tomas como una amenaza? ¿O la escuchas como una invitación a mirar tu propia fe o incluso tu propia vida con más profundidad y menos miedo? Al llegar al final de este recorrido, todo parece converger en una idea central que atraviesa cada parte del relato. No se trata solo de libros antiguos, ni de manuscritos guardados en montañas lejanas, ni siquiera de debates sobre qué textos entraron o no en una Biblia específica. En el fondo, el mensaje insiste en algo mucho más directo. La fe pierde su sentido cuando se convierte en algo automático, heredado sin reflexión, repetido sin transformación. Según esta narrativa, Jesús no vino a fundar una institución cerrada ni a crear una élite espiritual. Vino a provocar un despertar. Y eso explica por qué tantas de estas enseñanzas se sienten incómodas incluso hoy. Porque no apuntan hacia afuera, no señalan enemigos fáciles, no ofrecen excusas simples, apuntan hacia adentro, a la coherencia, a la intención real detrás de las palabras y de las acciones. Los textos etíopes, tal como se presentan aquí, funcionan casi como un recordatorio constante de que la espiritualidad no se demuestra, se vive. No se mide por la visibilidad, sino por la profundidad. No por la cantidad de palabras, sino por la calidad del silencio. Y eso desafía una cultura religiosa acostumbrada al ruido, a la exposición, a la validación constante. También hay una advertencia final que atraviesa todo el relato. Cuando una religión se aleja demasiado de la compasión, de la humildad y de la conciencia personal, corre el riesgo de volverse irreconocible respecto a su origen. Puede conservar nombres, símbolos y rituales, pero perder aquello que le daba vida. Y recuperar ese núcleo no depende de descubrir un libro secreto, sino de atreverse a vivir de otra manera. Por eso, el énfasis vuelve siempre a la misma imagen. El templo no es de piedra, es interior. El reino no está lejos, está presente. La conexión con lo divino no se delega, se asume. Nadie puede hacer ese camino por otro. Ninguna institución puede reemplazar una conciencia despierta. Ningún discurso puede sustituir una vida transformada. La historia termina, entonces, no con una conclusión cerrada, sino con una invitación abierta. No te pide que abandones tus creencias ni que aceptes todo sin cuestionar. Te pide algo más difícil, que observes, que escuches, que mires tu propia experiencia con honestidad, que te preguntes si tu fe o tu forma de entender la vida nace del hábito o de la conciencia. Porque, según este relato, eso es lo que siempre estuvo en juego. No quién tiene la razón en un debate teológico, sino quién está dispuesto a vivir con autenticidad. No cuántos libros hay en una Biblia, sino cuánto de lo que se cree se refleja en la manera de tratar a los demás. No cuánto se habla de Dios, sino cuánto amor, verdad y coherencia hay en lo cotidiano. Y así la última pregunta no es histórica ni académica, es personal. ¿Qué haces tú con todo esto ahora que lo has escuchado? ¿Lo dejas pasar o te permites mirarte con nuevos ojos? Antes de cerrar del todo, la narrativa da un último giro y vuelve a la idea con la que empezó, pero ahora con más peso, porque después de recorrer esta historia, ya no se trata solo de preguntarse si existieron o no ciertos textos, o si fueron aceptados o rechazados por una tradición concreta. La pregunta es más incómoda. ¿Por qué este tipo de mensaje sigue resonando con tanta fuerza hoy? ¿Por qué, después de tantos siglos, vuelve a tocar una fibra sensible? Según este relato, la respuesta es sencilla y perturbadora a la vez, porque el problema que Jesús habría señalado no desapareció. Cambió de forma, de lenguaje, de contexto, pero sigue ahí. La tentación de convertir la fe en identidad social, de usar lo sagrado como refugio emocional sin permitir que transforme de verdad,
de hablar mucho y vivir poco. Y eso no es un fallo de una época concreta, sino una tendencia humana constante. Por eso estas enseñanzas, tal como se presentan en los textos etíopes, no se enfocan tanto en normas externas como en actitudes internas. No preguntan primero qué crees, sino cómo vives. No se obsesionan con fronteras religiosas, sino con la capacidad de amar, de ser justo, de actuar con conciencia incluso cuando nadie está mirando. Esa es la vara de medir que proponen, y también la razón por la que resultan tan difíciles de aceptar sin resistencia. La historia insiste en que Jesús habría sido claro en esto. No todo el que pronuncia palabras correctas está realmente despierto. No toda práctica religiosa conduce a la vida interior, y no toda comunidad espiritual protege del vacío. De hecho, algunas pueden esconderlo muy bien. Por eso la advertencia sobre la fe convertida en actuación es tan central, porque cuando la fe se vuelve un papel que se interpreta, pierde su capacidad de transformar. Aquí es donde el relato conecta de forma directa con la vida cotidiana. No habla solo de iglesias, líderes o instituciones. Habla de personas comunes, de rutinas diarias, de decisiones pequeñas, de la manera en que se trata a los demás cuando no hay recompensa, de la honestidad con uno mismo, de si se vive desde el miedo o desde la conciencia, desde la apariencia o desde la verdad. La idea de que el reino está dentro no es presentada como algo místico y lejano, sino como una responsabilidad. Si está dentro, no se puede culpar al exterior por todo, no se puede delegar la transformación, no se puede esperar a que alguien más haga el trabajo interior. Cada persona es invitada a mirar su propio interior y hacerse cargo de lo que encuentra ahí. Y según esta visión, eso es precisamente lo que hace que el mensaje sea tan incómodo, porque es más fácil seguir reglas que mirarse de frente. Es más sencillo pertenecer a un grupo que cambiar hábitos profundos. Es más cómodo defender una doctrina que vivir con coherencia, pero el llamado no apunta a lo cómodo, sino a lo auténtico. El relato vuelve entonces a Etiopía, no como un lugar exótico o misterioso, sino como símbolo, un recordatorio de que hay voces que sobrevivieron fuera del centro, fuera del foco, fuera del poder, voces que no compitieron por dominar el discurso, sino que simplemente se mantuvieron fieles a lo que consideraban esencial. Y eso plantea una pregunta importante: ¿cuántas otras voces fueron silenciadas no porque estuvieran equivocadas, sino porque no encajaban? Nada de esto exige rechazar lo que se ha aprendido antes, pero sí invita a ampliar la mirada, a aceptar que la tradición cristiana, como cualquier tradición viva, es más amplia de lo que suele presentarse, y que dentro de esa amplitud hay llamados incómodos, advertencias necesarias y recordatorios constantes de que la fe, sin amor y sin conciencia, se vuelve vacía. Al final, la historia no pide una conclusión cerrada, no ofrece un dogma nuevo, ofrece un espejo que refleja no solo a la religión institucional, sino a cada persona que se pregunta por el sentido, la verdad y la coherencia de su propia vida. Y ese espejo puede incomodar, pero también puede despertar. Y así llegamos al final, no como quien cierra un libro y lo deja en una estantería, sino como quien apaga una luz y se queda un momento en silencio, dejando que lo escuchado resuene. Porque esta historia, más allá de si cada detalle es literal o simbólico, no intenta convencerte de aceptar un nuevo dogma ni de rechazar el que ya conoces. Intenta algo mucho más difícil: hacerte detenerte y mirar hacia dentro. Si algo atraviesa todo este relato es la idea de que la fe, cuando pierde su centro interior, se vacía, que las palabras, los símbolos y las estructuras pueden sobrevivir siglos, pero sin conciencia y sin transformación real se convierten solo en formas. Según esta tradición, eso es exactamente lo que Jesús advirtió, no sobre el fin del mundo como espectáculo, sino sobre el peligro de olvidar el corazón del mensaje mientras se conserva la apariencia. La imagen final no es la de grandes templos ni líderes poderosos, sino la de personas comunes, muchas veces silenciosas, viviendo con coherencia en medio de un mundo ruidoso. Personas que no necesitan demostrar nada, que no convierten la fe en bandera ni en producto, sino en forma de vida. Ese sería, según estos textos, el verdadero signo de una fe viva. Por eso el mensaje no termina señalando hacia Etiopía, ni hacia Roma, ni hacia ninguna institución concreta. Termina señalando hacia ti, hacia cómo vives, hacia cómo tratas a los demás, hacia lo que haces cuando nadie te observa, hacia si tu vida refleja lo que dices creer o si simplemente repite lo que heredaste sin cuestionarlo. Tal vez estos textos nunca fueron pensados para crear una nueva división, sino para recordar algo antiguo y sencillo: que el templo no está hecho de piedra, sino de conciencia, que el reino no se impone, se descubre, y que la conexión con lo divino no se delega, se vive. Si algo de esto te removió, te incomodó o te hizo pensar, no lo descartes rápido, dale espacio, habla de ello, compártelo, porque las ideas que invitan a despertar casi siempre empiezan así,
en silencio, dentro de alguien que se atreve a te mirar más profundo. Si este mensaje te hizo ver la fe, la historia o incluso tu propia vida desde otro ángulo, apóyalo con un me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que sientas que necesita escucharlo. A veces, lo que estuvo oculto tanto tiempo no regresa para crear ruido, sino para recordar lo esencial.